gracias y desde ahora atribuimos todo honor, toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, puede usted tomar su asiento. Yo quiero pedirle que me acompañen, si son tan amables, a Romanos capítulo 8, versículo 9 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 9 al verso 17. Y si usted pues me acompaña, yo leo este texto bíblico y hoy vamos a hablar en esta mañana acerca de la vida del ser espiritual. La vida del ser espiritual. O la vida del espíritu, como nos sea más fácil o más práctico digerirlo. Romanos capítulo 8, verso 9 al 17, la escritura dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también el que levantó de los muertos a Cristo vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para vivir conforme a la carne, sino más bien que usted y yo somos hijos de Dios, porque no recibimos el espíritu de esclavitud para vivir en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y es el mismo espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La vida del ser espiritual. Para nadie es un secreto que todos nosotros somos seres integrales. Por eso estamos compuestos por lo que Tesalonicenses identifica como el espíritu, el alma y el cuerpo, que están siendo edificados continuamente para la venida o el retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una realidad que se deduce que todos nosotros conocemos, pero la vivencia práctica muchas veces no es acorde a lo que se entiende que nosotros debemos de identificar. Por eso es importante observar algunas declaraciones que hace la Escritura. Y es que cuando nosotros hablamos del ser espiritual o de la vida del Espíritu, muchas impresiones, ideas, incluso hasta pasajes llegan a nuestra mente. Por eso es importante resaltar que un hijo de Dios, todo aquel que la Biblia identifica que porta el Espíritu de Cristo, como dice Pablo a esta comunidad de los romanos, es un ser espiritual. El hombre espiritual dedica su vida entera a ser guiada por el Espíritu de Dios. Y voy a explicarlo de esta manera. Usted y yo no somos seres carnales que venimos a una congregación o que esperamos tener una experiencia espiritual. Al contrario, usted y yo somos
seres espirituales que vivimos en un cuerpo físico y tenemos una realidad que nos rodea material, pero el origen de todas las cosas no es carnal y no es natural, sino que es espiritual. Así que entonces, cuando hablamos de la vida del ser espiritual, vamos a entender el planteamiento que hace acá el apóstol Pablo de una forma tan magistral, cuando él le habla a esta comunidad de los romanos y por ende a nosotros, y plantea un contraste entre lo que es la carne y el espíritu. A la carne se le llama el sarx y al espíritu se le identifica en su contexto original como el neuma, aquel de donde viene la palabra que muchos usamos como neumático, neumatología. Todo esto está relacionado con algo que no puede ser medido por lo material o lo tangible, porque tiene una connotación de índole espiritual. Así que la intención de la carne, según declara la Escritura, será la muerte. Pero la intención del espíritu tiene que ver con vida y con paz. Y cuando utiliza la palabra carne, aquí no está hablando de gente encarnada, sino de gente cuya vida se encuentra enfocada en los aspectos de la carne. Por eso, cuando hablamos de la vida de un creyente como un creyente carnal o como un creyente espiritual, la diferencia se establece en que usted puede congregarse en un lugar, tener una buena Biblia, no faltar a ninguna reunión, pero su enfoque primario no son los aspectos del espíritu, sino los aspectos de la carne. Y esto es una realidad que experimentamos en todas las congregaciones. En donde quiera que la iglesia se reúne, hay creyentes carnales, hay creyentes espirituales y hay naturales que no son creyentes. En pocas palabras, allí el texto analiza y dice, si es que tienen el Espíritu de Dios, entonces son hijos de Dios. Por eso la diferencia que establece está muy clara. El hombre natural no entiende lo de Dios, no lo percibe. Le da un sueño tremendo desde que llega a este lugar y se le quita desde que termina la predicación, la alabanza o lo que sea. El hombre carnal abosteza todo el tiempo porque le genera una especie como de aburrimiento lo de Dios y no puede deleitarse en nada que tiene que ver con la vida del Señor. No entiende, no discierne, y por eso no es que es menos inteligente que el espiritual. El único punto es que la carnalidad le bloquea los sentidos para que no pueda crecer y experimentar la vida de Dios. Mientras que el hombre carnal es aquel que en un momento ha conocido del Señor, pero su enfoque primario no es en lo del espíritu y no es en lo eterno, es en lo carnal y es en aquello que es temporal. Y el hombre espiritual, lo plantea desde esta posición la Escritura, es aquel que ha conocido del Señor, cuyo enfoque es en los aspectos del espíritu y cuyo enfoque no está en lo temporal o terrenal, sino en aquello que tiene que ver con la patria celestial y que es eterno. Así que allí también identifica que el hombre carnal siempre se inclinará a las bajezas de la vida. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y todos estos aspectos como homicidio, borrachera y cosas semejantes la plantea Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21. Pero cuando la palabra utiliza esta declaración y habla de la vida del Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, que nosotros identificamos como el Espíritu Santo, que transforma nuestra vida ayudando a centrarnos en lo más alto, en aquello que es eterno y preparándonos para poder identificarnos con la vida resucitada de Cristo y con Cristo. Así que cuando hablamos de todo esto, Pablo afirma a los romanos diciendo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Porque si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, cuánto más Dios también no hará en nosotros. ¿Cómo Dios va a vivificar nuestros cuerpos mortales si su espíritu habita en nosotros?
Así que todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y experimentamos varias clases de vida en nuestro peregrinaje por esta tierra. De hecho, cuando vemos lo que podemos identificar como vida, en otras ocasiones hemos hablado un poco de este tema cuando hemos hablado de la vida que agrada a Dios. Pero hoy yo quiero recitar lo siguiente o revisar lo siguiente. El primer tipo de vida que todos nosotros experimentamos, seamos naturales, carnales o espirituales, se llama la vida bio. Esta vida se refiere a la vida biológica, es la que nos garantiza la existencia física en la tierra y que cuando hablamos de esta vida es una vida limitada y temporal. Depende de factores como la nutrición, el oxígeno, la temperatura adecuada para poder sobrevivir. En pocas palabras, he hablado con médicos amigos y he llegado a la conclusión que estar vivo es un milagro. Son tantas cosas que se necesitan para estar vivo: aire, oxígeno, alimentación, circulación, sistema respiratorio, cardiovascular. Y son tantos los detalles aquí dentro que esta máquina que es el cuerpo del humano es un milagro caminante. Mira que está a su lado y por un momento recuérdese de cuando se vio en el espejo en esta mañana. Usted es un milagro. Estar vivo es un milagro. Es que son tantas las complejidades para estar vivo que cualquiera de estas cosas que fallase nos da problemas. ¿Cuántas cosas en nuestra vida dejan de funcionar? Algunas de ellas tienen solución, otras no. La vida bio es una vida prestada, es una cuenta regresiva, es un préstamo que se paga día a día, hora a hora, semana a semana y momento tras momento. El día de hoy es un día descontado de la vida bio, que ya no podemos contar con él porque lo consumimos. Y el primer tipo de experiencia con la vida que tenemos es la vida bio, la vida biológica, aquella que se compone de limitantes, es temporal y factores contribuyen a que exista, pero un día deja su existencia. La segunda vida es la vida suche, que es aquella que se refiere al gobierno del alma en nosotros. Es cuando el alma gobierna nuestro ser. Así que la forma en la que la mente y las emociones gobiernan nuestras decisiones cuando somos demasiado, excesivamente emocionales, cuando la mente nos hace una jugada en donde afecta todo lo que tiene que ver con nuestro ser integral, usted puede tener la salud más deseable, usted puede tener la edad más joven, pero si el alma no está operando en el orden correcto, nuestras decisiones, el gobierno de las emociones va a venir y va a hacer una mala jugada, y esta vida mental o almática también es temporal, limitada, y se ve afectada por nuestros pensamientos, emociones y deseos. Pensamientos, diga conmigo, pensamientos, emociones y deseos revelan el alma. El tercer tipo de vida es la vida anástrofe. De esta hemos hablado también. Se refiere a la expresión de la vida de Dios en nosotros. La anástrofe tiene que ver con cómo vivimos, qué nos gobierna. No es el qué, es el cómo lo manejamos. En el ámbito del espíritu, la palabra anástrofe, que viene de una palabra o de un vocablo griego, significa la conducta o forma de vida que yo llevo. En pocas palabras, lo que va a definir qué me gobierna tiene que ver con la vida anástrofe. Esto implica la transformación de mi ser interior. Ahí es donde permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos transforme, para que podamos vivir en armonía con la voluntad de Dios. Y la cuarta vida que todos nosotros podemos experimentar, si es que tenemos, como decía Pablo, el Espíritu de Cristo, se llama la vida Zoe. ¿Y qué es la vida Zoe? Es la vida increada de Dios, es la vida espiritual, es la vida eterna, es la vida que no tiene límites en esta tierra, es la vida que no inicia cuando acaba lo que es la vida biológica, sino que esa vida inicia desde el momento que Cristo empieza a ser el centro, gobierno y quien es el Señor de nuestro corazón. En pocas palabras, yo no disfruto de la vida eterna cuando me muero. Yo disfruto de la vida eterna desde que Cristo comienza a habitar dentro de mí por medio de su Espíritu.
Y allí yo me quiero quedar. Es precisamente esta introducción donde quiero llevarle para desarrollar esta dinámica de esta enseñanza. ¿Cuál es el objetivo del ser espiritual en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo ni en nosotros ni alrededor de nosotros? Y nos preguntamos por qué estoy tan desanimado, por qué continuamente no puedo percibir, por qué otro está contento, disfruta a Dios, celebra la vida de Dios y a mí me cuesta poder celebrarlo. Tiene que ver con cómo yo me relaciono desde la posición que me relaciono con Dios. O lo hago desde una posición carnal o lo hago desde una posición espiritual. Y hablemos un poquito entonces de la iglesia. Ahora yo le voy a pedir que hagamos un ejercicio. Por favor, suelte el enfoque de lo que tiene y mire por lo menos 4 personas que están a su lado. Mire a su derecha, a su izquierda. Mire lo bonito que están vestidos. Mire lo bendecidos que nos vemos, lo contentos que nos sentimos cuando nos encontramos. Pero yo quiero decirles algo que tal vez no es un secreto para ustedes. Debajo de toda esta ropa hermosa y toda esta elegancia que hay allí, se esconden una serie de factores, caracteres, conductas, filos que cortan hasta la distancia. Situaciones sin resolver, etapas de la vida que nos marcaron en las primeras etapas de formación del carácter de infancia. A veces usted ve una persona por fuera e ignora la historia que carga por dentro, qué vivió, cómo fue tratado, qué lo llevó a ser como es hoy o por qué razón no actúa como yo espero que actúe porque es diferente a mí. Y ahí empieza una realidad interesante en este viaje de la vida del ser espiritual. Es allí entonces donde nosotros tenemos que entender la importancia de comprender el vivir la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en esta realidad de la comunidad de fe, usted y yo nos vamos a encontrar con tropiezos. Personas que nos tratan de una forma que no esperamos. Conductas que nunca vamos a esperar de otro ser humano que entendemos que es un santo que tiene alas, que desciende los domingos del cielo porque se congrega, pero usted no sabe que tiene una realidad que está tratando con su ser carnal. En algún momento recibimos algún tipo de decepción. En alguna temporada podemos tener una experiencia traumática con otros hermanos. Por eso pasa tanto en las congregaciones que la gente cambia de un lugar hacia el otro buscando la iglesia perfecta y no la encuentra. Y déjeme darle una noticia, tampoco la va a encontrar, ni aquí ni en ningún lado. Porque nosotros estamos siendo tratados por el Señor. Porque Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Todavía somos santos en proceso de construcción. Dios está trabajando con tu carácter y con el mío. Dios está alineando, moldeando, demoliendo, reconstruyendo áreas de nuestra vida. Y si usted busca al superperfecto o a la superperfecta a su lado, no lo va a encontrar. Porque lo que va a encontrar es una serie de defectos, de situaciones deficientes. Usted va a encontrar una vestimenta muy bonita, un arreglo muy bonito, todo el mundo se peina bien, se arregla bien, plancha con los filos para salir de su casa, pero no puede arreglar su mundo interior en su totalidad. Estamos rodeados de debilidades, tenemos situaciones que Dios está trabajando y allí es donde empieza una dinámica interesante que demanda más que nunca la vida del ser espiritual. ¿Por qué la vida del ser espiritual? Porque el espiritual puede discernir los asuntos del espíritu, puede valorar los aspectos del espíritu. Entonces, si yo vengo a esta congregación y llego temprano en la mañana y voy a evaluar mi vida de comunidad de fe en base a lo que yo conozco de cada persona, a lo que alguien me hizo, a cómo me trató, a lo que yo esperaba pero no lo recibí, a lo que el pastor podía decirme y no me lo dijo, a lo que los ministros o líderes podían hacer y no lo hicieron. Cuando alguien hizo algo o no, que bendijo, que no bendijo, que dañó, que afectó mi vida, yo me voy a devolver de la puerta.
Probablemente me va a dar trabajo congregarme, porque yo estoy observando la vida de la comunidad de fe en el plano natural. Pero si yo puedo entonces salir por un momento de esa postura y entender la importancia del ser espiritual, entonces la cosa va a cambiar. Porque me voy a dar cuenta que el hermano que está a mi lado ya no lo debo de ver en base a la deficiencia que tiene, porque yo también tengo. No lo veo en base a los errores que cometió, porque yo también he cometido. No lo veo en base al mal carácter que tiene, porque yo también tengo aspectos de mi carácter que Dios está trabajando en mi vida. ¿Qué me puede llevar a ver lo bueno en el otro cuando estoy siendo gobernado por esta realidad? El ser espiritual. Porque cuando el ser espiritual gobierna nuestra vida, nosotros empezamos a ver lo que no se ve. Escúcheme bien lo que le voy a decir en esta hora. Si usted y yo tuviéramos la capacidad total de cerrar nuestros ojos en este momento y poder discernir todo lo que se mueve en este lugar o lo que se mueve alrededor de nuestra vida en el contexto espiritual, nuestra vida fuera diferente. Si tan solo nosotros pudiéramos capturar una imagen de lo que no se ve. Miraba en estos días un dispositivo que existe. Se está usando mucho ahora después de la pandemia. Lo usan los aeropuertos, pero lo venden de manera doméstica, de manera práctica. Es un dispositivo que parece un celular y usted lo pone frente a una persona y el dispositivo escanea todo lo que tiene que ver con el área de donde hay un exceso de calor en el cuerpo, y allí se puede detectar temperaturas extremas, entre otras cosas. Muy interesante. Pero cuando yo veo estos dispositivos me pongo a pensar, si esto lo hizo el hombre, ¿cómo podemos escanear la vida del espíritu? Y me llama mucho la atención algunas declaraciones que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, cuando usted mira una declaración que hace Pablo en un momento determinado, dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 9, en un momento determinado, en el verso 3, gracia y paz a vosotros. 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 3, verso 3 en adelante, dice: gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice: gracia doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En ustedes está toda la palabra, toda ciencia, así como testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado. En el verso 7 dice: de tal manera que nada os falte ningún don, solo esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin. Fiel es Dios, al cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo. Pero ¿a quién Pablo le estaba hablando ahí en 1 Corintios? ¿A quién? ¿A la comunidad de qué? De los corintios. ¿Y qué encontramos al inicio de estos epístolas a los corintios? Pablo llamándole carnales, diciendo: ustedes pelean quién es de Apolos, quién es de Cefas, y yo digo quién es de Cristo. Corrigiendo las situaciones que tenían de glotonería, los problemas que tenían de carnalidad, los escándalos que surgían en esta comunidad. Ahora, ¿por qué Pablo le está diciendo a ellos ahora que daba gracias a Dios porque en ellos estaba toda palabra, porque estaban completos, porque ellos tenían abundancia del don de Cristo, en ellos había tanta riqueza y tanta bendición? Porque Pablo estaba operando en la facultad del ser espiritual. ¿Y cuál es la facultad del ser espiritual? Ver lo de Dios en el otro. Pero si yo no opero en la facultad del ser espiritual, voy a operar en la facultad carnal de Adán. ¿Y qué voy a ver en el otro? Todo lo malo. Entonces, en vez de ver lo bueno de Dios en el otro, me enfoco en cuál es el defecto que el otro tiene. Y si el otro se parece a mí, el efecto del espejo es peor, porque empiezo a caerme mal, pero la realidad es que no sé por qué me cae mal. Y realmente el que le cae mal a usted y no le ha hecho nada, busque lo que tiene algo que usted no ha corregido y usted se está viendo en el espejo del otro. Por eso es que la mayoría de nosotros hemos hecho preguntas en nuestra vida.
Y usted dice, pero ¿y qué es lo que le pasa a esa persona que me ve y noto como que pasa un cortocircuito? Claro, hay algo en esa persona que no le cae bien de usted. Usted no lo ha ofendido, tal vez no ha pasado palabra, no ha tenido nada con esa persona, pero él ve en usted lo que no ha corregido en él y cuando ve el espejo, cambia la frecuencia. Pero la facultad del ser espiritual es empezar a ver lo de Dios en el otro. Y esto no opera solo en la comunidad de fe, opera en los matrimonios, opera en la familia, en los vínculos de amistad. Si nos salimos de la condición del ser espiritual, vamos a encontrar todos los defectos del mundo, vamos a encontrar todas las fallas, la deficiencia de carácter. No vamos a poder celebrar nada bueno en el otro y solamente vamos a vivir en un estado de crítica, de amargura, de incomprensión. Y esto, cuando no se maneja correctamente, puede afectar nuestra vida de fe. De hecho, la mayoría de los conflictos que surgen en el Evangelio tienen que ver con que nos enfocamos en los defectos de otra persona y no entendemos los aspectos del Espíritu que pueden ser manifestados en otro a favor de nuestra vida. Allí es donde, si pudiéramos ver con el Espíritu lo que no se puede ver con los ojos naturales, tuviéramos una experiencia libertadora. Nos daríamos cuenta la riqueza que se esconde detrás de cada persona. Nos daríamos cuenta la importancia que tiene la vida de otro hermano para mi propia vida. Veríamos las congregaciones y casas de fe como lugares de refugio y refrigerio y no como casas de tortura, porque alguien me hizo algo que no me gustó, porque alguien me dijo algo que no me gustaba, porque mira cómo se comporta fulano o sutano. Usted está en la carne y no en el espíritu. El problema más grande allí no lo tiene el otro, sino lo tengo yo con el lente que estoy viendo las cosas. Yo creo que Dios está haciendo algo poderoso en nuestros días, y es que está volviendo la iglesia a la vida del espíritu. La iglesia, sin darse cuenta, cayó en una vida mecánica. Pareciera como que hemos vuelto a un estado donde todo tiene que ser cuantificado, medido, llevado. Y este tema de esta pandemia sí que nos acabó de dar la estocada final. Yo estoy predicando y la presión que se vive del que está allí, del reloj, del tiempo, de todo, es increíble. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Yo estoy predicando la palabra. Usted le está dedicando por lo menos esta hora y media o 2 horas al Señor como un tiempo de la semana que le estamos dando para ser edificados, para crecer, para ser bendecidos en la palabra. ¿Usted no cree que todo el tiempo que usted le ha dado a las redes sociales en la semana, al trabajo, a cosas sin sentido, sin propósito, sin fundamento, no merece que usted separe un tiempo en donde usted esté espíritu, alma y cuerpo presente, en donde se está ministrando al Señor a través de la adoración, de la alabanza, de la palabra? Pero estamos acá y si usted llegó a cierto momento, ni siquiera extendido, empieza todo el mundo a mirar su reloj, la tentación de pararse e irse, la silla empieza a tener alfileres, porque nosotros sin darnos cuenta caímos en una condición mecánica. La iglesia de Cristo ha perdido la sensibilidad al Espíritu, a la vida del Espíritu de Dios. Tenemos tanta prisa que nos cuesta orar por alguien cuando tiene una necesidad y nos lo dice. Te dice, tengo una necesidad, me está pasando tal situación, pero decimos, no hay problema, yo voy a orar por ti. Bueno, pues ora ahí, mentiroso, que muchas veces nunca lo hace, pero dice que estás orando. A veces queremos resolver las situaciones, pero no queremos involucrar tiempo de calidad. La gente envidia la cosecha de otro, pero ignora la siembra. Usted quiere que Dios le use la palabra, pero no quiere sacar tiempo para estudiarla. Usted quiere tener una vida espiritual, pero no quiere invertir tiempo en orar. Porque todo lo conseguimos tan fácil que nos acostumbramos y creemos que Dios será subvencionado o sobornado por nuestras buenas acciones, y nos olvidamos que la vida del Espíritu es una vida orgánica. Así que nosotros tenemos que ver y volver a lo que es la vida del ser espiritual. Juan 10:10 dice, Jesús
hablando: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pablo explica en Romanos la diferencia entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Si es que hemos recibido el Espíritu de Dios, la Biblia afirma que somos hijos de Dios. Y la vida en el Espíritu es crucial para poder tener una comunión con Dios y nuestra vida de fe ser fructífera. Si no hay una vida en el Espíritu, es como que usted tenga un dispositivo, pero no tenga baterías para ser usado. Es como que tenga un carro y no tenga gasolina para transportarse en él. Somos hijos de Dios, pero necesitamos tener comunión con el Espíritu de Dios para poder disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado y para poder operar en esta realidad espiritual. Por eso es crucial para nuestra comunión con Dios y nuestra vida de fe el ser espiritual, cultivar la comunión, conocer la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu es el resultado de la vida en Cristo y en su palabra. Da prioridad a la persona del Espíritu de Dios para poder disfrutar de la plenitud de todo lo que Él tiene para nosotros, de la gracia de Dios prometida en nuestra vida. Por eso la Escritura declara que era necesario que Él se fuera para que el Consolador viniera a nosotros y el Espíritu Santo genere un cambio que nos convierte y nos guíe en andar en las primeras ordenanzas del Señor. Lo que Dios siempre ha querido para nuestra vida. Pero de nada nos sirve estar posicionados con el privilegio de ser hijos de Dios, tener todos los recursos de parte de Dios a nuestro favor, los dones, la gracia, los talentos, habilidades, sabiduría que provienen de Dios, si no tenemos la vida y el poder de aquel que los hace manifestar. ¿Cuántos dones usted ha hecho un ejercicio? Y yo le pido que lo haga. Y busque textos que ayudan a identificar cuáles dones usted puede identificar de parte de Dios en su vida. Se sorprenderá si lo hace. A veces tenemos más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Usted se ha puesto a pensar cuánta gracia, cuánto talento, cuánta sabiduría hay en nosotros, que nosotros sabemos que no vino ni del estudio universitario ni académico, ni vino de los hombres, ni nos lo enseñó papá y mamá, es de Dios, porque nosotros mismos sabemos que humano no nos lo pudo haber conferido. Cuántas capacidades, pero estamos operando en ellas, la estamos viendo expresadas, o nos falta activar lo que tenemos para que pueda ser usado correctamente. No existe una forma de poder evitar de la vida del Espíritu todo lo que Dios tiene para nosotros y que nos anuncia su palabra, si no es por medio del Espíritu de Dios. Si algo yo creo es que Dios está trayendo de manera poderosa una inquietud sobre la faz de la tierra, y es la antesala del retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando leemos Apocalipsis dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, sí ven, Señor Jesús. No dice la iglesia sola, dice el Espíritu y la iglesia. La iglesia sin el Espíritu no puede decir, sí ven. La iglesia viviendo mecánica, en automático, no puede decir, sí ven. Necesita el Espíritu. Y el Espíritu usa a la iglesia para decir, sí ven, Señor Jesús. Por eso a mí no me sorprende que Dios está visitando de manera poderosa lugares. ¿Por qué? Porque en el tiempo presente se necesita volver a disfrutar del ser espiritual y de la vida del Espíritu. La intención de la carne es muerte, la del Espíritu es vida y paz. Pablo hace el contraste entre Adán, cuya ofensa trajo la muerte a muchos, y Cristo, que trajo vida a muchos por medio de la abundancia de su gracia y del don de la justicia. Ahora Pablo ofrece una metáfora parecida. Él contrasta la mente con intención de carne, que la iguala a muerte, y la mente con intención del Espíritu, que iguala a vida. Pablo habla de dos tipos de lealtades. Cuando dice que no somos deudores a una cosa, no somos deudores a la carne, sino al Espíritu, está hablando de un tipo de lealtad. La lealtad tuya y mía no es a la carne, porque la carne no nos ha dado nada bueno, es al Espíritu, porque la vida nuestra depende de Cristo. Pero cuando nuestra mente está centrada en la carne, amará las cosas antes de amar a Dios.
y le costará desprenderse de todo aquello que se interpone entre Dios y su vida. Por eso no es de extrañarnos la expresión: pastor, yo sé que estoy mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Porque usted tiene una interferencia entre aquello que usted quiere y la realidad que usted ama. Cuando operamos y somos gobernados por la carnalidad, nuestro enfoque estará en lo carnal, y aunque sepamos que lo que nos conviene es la vida de Dios, vamos a ser atraídos por aquello que nos separa de Dios en vez de ser aquello que nos afirma en el Señor. Pero ninguno puede, dice la Escritura en Mateo 6:24, servir a dos señores. Diga conmigo: yo no puedo servir a la carne y al espíritu al mismo tiempo. Tengo que definirme por uno. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Se llegará a uno y menospreciará al otro. Y en un momento determinado afirma este Mateo 6:24 que tampoco podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que la persona con una mente carnal en algún momento menospreciará lo de Dios. No podrá servirle. Y Pablo avisa que la mente carnal se opone a Dios y por lo tanto conlleva la muerte, pero la mente enfocada en el Espíritu conlleva a la vida y a la paz. Lograr este pensamiento requiere de una transformación espiritual, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Esa transformación involucra nacer de nuevo y nacer del Espíritu, Juan 3:3. Pero luego entonces Romanos capítulo 12, Pablo plantea algo interesantísimo. Él dice: no se conformen a este siglo, sean renovados en su entendimiento, comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y esta transformación es una de las más complicadas. Cualquiera puede pasar al frente y levantar la mano y decir: yo hago una oración de fe, pero es incapaz de lograrse esto si la gracia de Dios no interviene en nuestra vida. No obstante, la muerte y la resurrección de Cristo nos dan acceso a esta transformación para hacernos libres y anhelar que Dios transforme nuestro ser, que nos conceda un nacimiento de lo alto, según declara Juan capítulo 3, verso 3. Porque la intención de la carne es enemistad para con Dios y no se sujeta a la ley de Dios, pero tampoco puede. Por eso la carne produce indiferencia a lo de Dios. Es una apatía a lo de Dios que no se puede ni siquiera describir en aquel que es gobernado por la carnalidad. Y voy a hablar por lo menos de tres características de quien es gobernado por la carne. Ama las cosas de la carne, número uno, y por eso aborrece tener que abandonar aquello que es carnalidad. Número dos, se rebela contra Dios y por eso aborrece tener que someterse a la voluntad de Dios para su vida. Y número tres, ama pensar que es el capitán de su barco y se niega a reconocer el señorío y la dependencia de Cristo para poder guiar su vida. El carnal se aferra a su estilo de vida, depende más de su capacidad que de lo que Dios puede hacer. Y el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Por eso el que busca agradar a Dios necesita conocer la vida del ser espiritual. Pero Romanos capítulo 8, verso 9 al 11, entonces donde Pablo toma en cuenta un detalle interesante. Él le habla a esta comunidad de fe y le dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y él dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y lo habla en plural. Así que el texto aquí de este Romano 8, del 9 al 11, tiene 4 factores interesantes en mente. El primero, el Espíritu de Dios mora en nosotros, es lo que Pablo está diciendo. En nosotros habita el Espíritu de Dios. Soy la morada, la residencia, el templo del Espíritu de Dios. Ya no viene, ya no lo busco, ya no está afuera, ya no lo dejo un domingo cuando vengo y me voy, sino que Él habita dentro de mi vida. Lo segundo que plantea esta declaración tiene que ver con el Espíritu de Cristo. Noten, en un momento determinado dice la muerte de Jesús y luego dice la resurrección de Cristo. Está planteando que es la misma persona, pero en 2 tiempos diferentes. A Jesús se le identificaba como el hijo de María y José
cuando hablamos del Cristo, estamos hablando después de la resurrección. Y el poder de la resurrección es la evidencia de que si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, también puede levantar nuestra vida de la condición de la muerte y la carnalidad. Y la tercera cosa en mente es que Cristo está en vosotros. Y la cuarta, si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en nosotros, ¿cuánto no hará en nosotros también? Así que no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Al fin y al cabo, lo que está hablando aquí Pablo es que ya la ley que nos gobierna no es la ley de la carnalidad ni del pecado, sino la ley de la vida en el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de él. Y si Cristo está en vosotros, a la verdad estamos muertos al pecado y vivimos a causa de la justicia de Dios. Y yo voy a citar dos ejemplos para ir concluyendo esta enseñanza. Abraham como primer ejemplo. Génesis capítulo 12, verso 3 y 17, verso 4. Abraham era considerado en su cuerpo ya como muerto, pasaba de 90 años, pero siguió viviendo en la fe y Dios se demostró fiel, y el cuerpo ya casi muerto de Abraham engendró, y la matriz estéril de Sara dio a luz un bebé, y la Biblia afirma que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo Dios puede dar vida a lo que ya está destinado como muerto? ¿Cómo Dios puede transformar una realidad en otra si no es por medio de la vida del Espíritu? Decirle a un hombre ya de 99 años que va a engendrar un hijo es casi un escándalo. Decirle a una mujer que ya le había cesado todo lo que tenía que ver con su gozo, sus periodos regulares como mujer de más de 90 años de edad, que iba a dar a luz después de los 90, era algo que prácticamente, si hoy en día la viera un ginecólogo o un pediatra con el debido respeto a la profesión, le dijera: usted mínimo va a dar a luz una defecio. Porque lógicamente la biología del cuerpo ya no daba para reproducir nada, ni siquiera dar a luz. Pero la vida del Espíritu. Dile a que está a tu lado: pero la vida del Espíritu. A usted lo podrán desahuciar y decir: ese no da para nada. Podrás venir de un trasfondo donde te marcaron y te dijeron: no lograrás nada, porque en esta familia nadie logró nada. Pero dile al que está a tu lado: pero la vida del Espíritu. Podrá venir alguien y decir: pero ¿qué es lo que tú te crees? Si tú no te das cuenta de los errores que tiene, el carácter que tiene, los defectos, los errores que ha cometido. Y usted lo mirará y le dirá: todo eso en lo natural es verdad, pero la vida del Espíritu dice algo diferente de mí, y yo prefiero creer a lo que Dios dice que a lo que dice la carne y el alma. ¿A quién le va? Dile a alguien que está a tu lado: ¿a quién le vas a creer? Si yo le creyera a la carne, no estuviera aquí. Si le creyera al alma, hace rato estuviera depresivo en una esquina. Pero cuando usted le cree a la vida del Espíritu, lo que digan de usted se resbala. Porque usted sabe quién es en Dios y quién es Dios para usted. Pero para operar en esto hay que entender la vida del Espíritu. Y esa realidad hace que usted y yo nos veamos completos en Cristo. Y esa realidad hace que yo no vea a mi hermano en base a su defecto, sino a la gracia y al depósito de Dios en su vida. Esa realidad hace que usted vea lo que está feo bonito, con esperanza de transformación. Yo creo que necesitamos volver a la vida del Espíritu. Si nosotros entendiéramos la importancia de la vida del Espíritu, cada vez que logramos ver algo de parte de Dios que no lo veíamos, que no lo conocíamos, estuviéramos llorando de la alegría.
Cada vez que entendiéramos que estamos escuchando la directriz del Espíritu de Dios, discerniendo la voluntad de Dios, cuando llegan esas ideas locas, o ese llama a esa persona, o ese ve a tal sitio, o a algo, y usted lo hace o no lo hace, y después se da cuenta que era Dios que te estaba hablando y que no era usted que se le estaba ocurriendo, es que estamos afinando, se está afinando la audición espiritual, se nos está ajustando el lente para poder ver lo que antes no veíamos. Ezequiel 37 es otro ejemplo. La palabra del Señor sobre los huesos secos hizo que recobraran la vida. ¿Y qué más hizo? La carne, la piel, el aliento revivieron, se pusieron de pie. Y allí se cumplía la promesa evidenciada de cómo Dios restauraría la vida del Israel como nación natural muerta. Por eso el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso aquel que levantó a Jesús de los muertos también nos vivificará a nosotros. Por eso su resurrección permanece como garantía de nuestra resurrección. Y por eso tenemos ejemplos bíblicos de quienes vivieron la vida del Espíritu y les fue bien, para motivar a que nosotros entendamos la importancia de cultivar la vida del ser espiritual. José resistió la tentación sexual y carnal de la esposa de Potifar y fue guiado por el Espíritu en su vida en Egipto y terminó bien hasta el fin de sus días. Daniel, quien se encontraba en Babilonia, no se contaminó con la comida del rey y mantuvo su fidelidad a Dios aún en Babilonia y fue guiado por el Espíritu y terminó bien, y hasta el día de hoy se habla de él. El apóstol Pedro predicó con valentía y después de recibir el Espíritu Santo aperturó en Pentecostés con una de las declaraciones más trascendentes que todavía se habla hasta el día de hoy. Por eso la vida del Espíritu es esencial en nuestra fe y comunión con Dios, y debemos de permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos transforme, nos guíe, hable a nuestras vidas, porque Dios ha prometido su Espíritu para guiarnos a toda verdad, para llevarnos a practicar toda justicia y para que disfrutemos de todo lo que Él tiene para nosotros. Pero la vida en el Espíritu se tiene que cultivar como resultado de estar en Cristo, en su palabra, orar, hablar con Él, disfrutar de la presencia del Señor. En Él estamos completos, en Él está toda la gracia. La dureza del corazón viene cuando una vida no tiene el Espíritu de Dios. Y mientras más lejos estamos del Espíritu de Dios, más endurecidos, más sólido se hace nuestro corazón. Pero mientras más conocemos del Señor y Él puede transformar nuestra vida, más sensible se hace nuestro corazón. Primera de Corintios 2, 10 al 11 dice: pero Dios nos reveló esto a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoce lo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Estar ocupado en la carne produce necesidades y deseos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Ocuparse del Espíritu produce vida. Y vivir la vida del Espíritu es vivir en sintonía con Dios a través de todo lo que Dios hace, lo que Dios quiere transformar por medio de su Espíritu Santo. Y esta vida se caracteriza en obediencia a la palabra de Dios, dependencia de su voluntad y de su gracia para poder llevar a cabo todo lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Pero para vivir la vida del Espíritu, y esta es casi mi conclusión, necesitamos algunas realidades. Y voy a mencionar 5 de ellas. Número 1, anhelar y disfrutar la presencia de Dios a través de la oración y la palabra de Dios. Número 2, rendir nuestra vida completamente a Dios y estar dispuestos a hacer su voluntad. Número 3, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el perdón de Dios para con nuestra vida. Número 4, aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hacer bien y no mal. Y número 5, mantener una actitud de gratitud, de alabanza a Dios en todo tiempo. Para poder vivir una vida espiritual necesitamos 7 evidencias. Hay más, pero yo cito 7
de las cuales podemos lograrlo. Leer y estudiar la palabra de Dios. Orar. La oración es una forma de comunicarnos con Dios y es difícil yo conocer la voz de quien me habla si no tengo ningún tipo de contacto con Él. Pero cuando yo oro aprendo a conocer la voz de Dios. Vivir una vida justa y amorosa. Necesitamos practicar cada vez más la justicia con aquellos que nos rodean, con aquellos que tenemos algún tipo de vínculo. ¿Qué tan justos somos? Y no me hable de lo justo que usted es fuera donde no lo conocen. Dígame si es justo en tu casa, con tus hijos que no pueden defenderse, con tu esposa o esposo si depende de ti, con tus seres queridos si ya no tienen la capacidad que antes teníamos. ¿Cómo practicamos justicia? Es un tema importante en este sentido, con aquellos que nos rodean. Servir a los demás, a los más necesitados, a los menos privilegiados. Confiar en Dios, aprender a confiar. Y un punto interesante que evidencia si en verdad la vida del Espíritu es una realidad en nosotros, es cómo nosotros podemos compartir el Evangelio de Cristo a otros. Si usted es de los que cuando le toca hablarle a otro del Señor le da vergüenza, miedo, pánico, tiembla, y llega un momento que usted tiene más peso por lo que otros dirán cuando evidencie que es un hijo de Dios, usted todavía necesita conocer más la vida del Espíritu. A medida que conocemos la vida del Espíritu, vamos a querer dar lo que Él ha puesto en nuestro corazón y compartirlo con otros, y habrá una urgencia y una necesidad de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por eso, al vivir la vida del Espíritu, experimentamos transformación. Y hay resultados que evidencian que la vida del Espíritu ha sido una realidad en nosotros. La paz y el gozo en nuestros corazones a pesar de toda circunstancia. La mayor comunión con Dios y una mayor comprensión de su amor por nosotros viene cuando tenemos esa vivencia con la vida del Espíritu. La capacidad de resistir tentaciones y el deseo de pecar se produce cuando tenemos una buena comunión con el Espíritu. Y oportunidades para identificar cómo ser luz y testificar del amor y la verdad de Dios a otros. También es una evidencia de que la vida del Espíritu es una realidad en nuestra vida. La vida del Espíritu no solamente es para que podamos disfrutar una realidad de experiencia espiritual, sino que también tendrá efectos prácticos en nuestra vida. El cómo nos conducimos, cómo correspondemos ante los eventos, acontecimientos, realidades que vengan. El que responde en la carne actúa de una manera, pero el que responde desde la vida del Espíritu actúa de otra muy diferente. Solo basta ver el ejemplo de Marta y María cuando muere Lázaro. Una de ellas estaba reclamándole al maestro: mi hermano se murió porque tú no estabas allí. Y la otra estaba adorando y entendiendo que si él estuviera presente, él podía cambiar la circunstancia que ella estaba viviendo. Usted decide cómo va a vivir. Quien vive por la carne, cuando se ve en conflicto, le reclama a Dios su falta de bondad. Acusa a Dios de lo que está viviendo. Quien vive por el Espíritu entiende que no es que Dios no estuvo presente, es que era necesario padecer por un proceso para poder crecer y aprender a conocer la voluntad y la dependencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos volver a la vida del ser espiritual. Es mi oración que el Señor nos ayude, que pueda traer mayor sensibilidad a nuestros corazones, en todos los aspectos, los que ministramos, los que servimos, los que tenemos la responsabilidad de impartir la gracia de Cristo en nuestra vida, así mismo como también los que reciben. Necesitamos soltar la vida mecánica y natural y carnal para poder volver a disfrutar de la vida espiritual. Pablo planteó esto a la comunidad de los romanos y donde comencé es el mismo lugar donde concluyo. Y él dijo de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego declaró: quienes son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no hemos recibido espíritu de esclavitud para vivir en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba,
Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pero si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el Espíritu y la iglesia, dice Apocalipsis, dicen: sí, ven, Señor Jesús. La iglesia no puede hacerlo separada del Espíritu. Necesita el Espíritu para poder estar en la correcta posición de anhelar que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Mi oración es que haya un reenfoque en nuestra vida, que nos desconectemos de toda distracción, de toda carnalidad, de todo lo que nos trae un exceso de enfoque en lo temporal, pasajero, carnal, y volvamos a priorizar la vida del Espíritu con un enfoque en lo eterno. Él puede ayudarnos por medio de su gracia y su mismo Espíritu, que Él lo intenciona para que esto sea una realidad en nuestra vida.